problema. Y también tienes apuntado por aquí alguno que te haya impactado por algún motivo, o sea, que te haya llegado un cliente y tú hayas dicho, o sea, no esperaba en mi vida algo así, o tengo ganas de afrontar este caso para defender a mi cliente, algo así. Ha habido varios que son muy interesantes. Por ejemplo, el asesinato que he comentado antes, que era un asesinato en el ámbito de violencia de género, fue un hombre que le dio 10 puñaladas a su pareja y la mató. Entonces ese asunto a nivel, ojo, que no se me malinterprete, a nivel jurídico fue muy bonito. A nivel jurídico como profesional fue un reto y a nivel jurídico tenía muchísimos resquicios, había que estudiar mucho, había que prepararlo mucho, ¿no? Entonces me gustó ese caso por eso. Luego otro que fue muy duro trabajarlo fue una persona que me llegó que estaba imputado por abusos sexuales a su hija de 5 años. Ese cliente nunca llegué realmente a saber si era inocente o no. Nunca llegué a saberlo porque tenía una discapacidad psíquica bastante importante y no, esa ni siquiera él era consciente de si lo había hecho o no, o si lo había hecho, si estaba mal. Pero bueno, en cualquier caso, gané el procedimiento, conseguí que lo archivasen en esa fase de instrucción que os comentaba cuando terminó. Convencí al juez Sí. de que no había indicios y lo archivó. Pero sí, fue duro ese tema porque, bueno, al final estás trabajando en un asunto que dices, hay una menor de 5 años que alguien ha abusado de ella, no sabemos quién, se sospecha que era mi cliente, pero alguien había abusado de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco duro, pero también, bueno, pues al final aprendes a separar digamos, lo moral de lo jurídico y haces tu trabajo y bueno, por suerte, pues bueno, lo gané Claro. y salió todo bien. Y a la hora de trabajar los casos, por ejemplo, ahora que has comentado, o sea, personas que tengan problemas mentales y demás, supongo que te ayudarás de otros profesionales a la hora de elaborar las pruebas, ¿no? Sí, lógicamente. Igual que os hablaba antes de la importancia del trabajo en equipo del abogado y el procurador, es muy importante el trabajo en equipo entre un perito y el abogado. Un perito puede ser perito médico, perito psiquiatra, perito psicólogo, que haga un informe sobre que efectivamente esa persona en el momento de los hechos de que comete el delito pues no estaba cabal, no era consciente de ello. Al final, nosotros en juicio necesitamos otras herramientas para acreditar determinadas cosas. Vale, tú estás loco, has matado a alguien, estás loco, tienes un trastorno diagnosticado, vale, perfecto, pero no me vale con eso para defenderte. Necesito acreditar que en el momento en el que tú matas a la otra persona, estás afectado por esa enfermedad que tú tienes. Y necesito acreditar que en el momento en el que matas a esa persona no eres consciente de que lo estás haciendo, sino que es tu enfermedad. Eso pasa mucho, por ejemplo, con los... No me sale la enfermedad ahora. Lo has comentado antes de entrar en directo. Esquizofrenia. La esquizofrenia, por ejemplo. Si tú matas a una persona en pleno brote de esquizofrenia, pues si esa esquizofrenia, si ese brote te anula absolutamente tu capacidad de entendimiento, no te pueden condenar o no deberían poder condenarte, porque no eres tú el que no eres consciente de que estás cometiendo el asesinato. Claro, claro. O sea, no es lo mismo que lo haga la persona bajo su juicio total, que no, lo que tú comentas, no es esa persona, o sea, está como Pero, dominada por la enfermedad, ¿no? Eso es. Por y eso, en ese... No, perdona, continúa. no, iba para puntualizar por último, iba a comentar que por eso, que muchas veces no se entiende, cuando una persona va bebida, exceptuando los delitos de tráfico, que ahí sí es agravante, ¿vale? Pero si una persona va bebida y comete un delito, es un atenuante. ¿Por qué? Porque el alcohol merma tu capacidad de entendimiento, la reduce, es decir, hace que tú seas menos consciente de que estás cometiendo ese delito. Excepto una cosa, si tú te has emborrachado a propósito o te has drogado a propósito para cometer ese delito. Imagínate que tú dices, no soy capaz de matarte, me voy a emborrachar y así, estando borracho, no me entero y lo hago sin ningún problema. Entonces no es un atenuante. Pero si tú te emborrachas y después, por cualquier razón, discutes con otra persona, se lía una y terminas matándola, joder, hablo todo el rato de matar porque es el delito más gordo, pero eso trasládalo a un delito de lesiones, amenazas, cualquier otra cosa. Y después se produce, como ibas bebido, es un atenuante. Por eso, porque reduce tu capacidad de entendimiento.
Vale. Y lo que te quería preguntar, en el caso este que hemos comentado de una persona esquizofrénica que mata a otra persona durante un brote de esquizofrenia, ¿eso se consideraría homicidio, asesinato o de qué manera se juzgaría? Que sea homicidio o asesinato va a depender de lo que os comentaba antes. Si se ha preparado o no, si se ha anulado la capacidad para defenderse de la Pero, víctima, ¿no? O si se ha producido más daño del necesario. No va a depender de si es en un brote de esquizofrenia o no. vale, Y pero, bueno, perdona, es que la planteo un poco mal la pregunta, pero sí que entraría como homicidio, ¿no? sí, podría ser homicidio, Vale, podría vale, ser vale. asesinato, cualquiera de las dos cosas, pero existe algo que se llama la eximente, la circunstancia eximente. En este caso, eximente me refiero de responsabilidad penal. Una eximente Vale. es algo que hace que, aunque sea calificado como asesinato o sea calificado como homicidio, da igual, a ti no te condenan porque el juez considera que no eras consciente en el momento en el que lo cometes. Entonces dices, ¿es Vale, asesinato o es homicidio? Sí, cualquiera de las dos puede ser, pero no te puedo condenar porque no eras consciente de que estabas cometiendo un delito. Esto sucede también, por ejemplo, ya no, hablando ya fuera de esquizofrenia o de este tipo de enfermedades mentales, puede suceder, por ejemplo, que una persona estando sonámbula mate a otra persona. De hecho, ha sucedido en alguna ocasión. Yo durante la carrera vi algún caso real de esto. Una persona que se levanta sonámbula y mata a otra persona no es consciente de que está matando a otra persona. No se le puede condenar. claro. Estás dormido, estás soñando que estás matando a esa persona y lo ejecutas porque tu cerebro ha movido tu cuerpo y lo estás ejecutando. Pero no te pueden condenar. O no deberían poder condenarte. Vale. Mira, por cierto, Claro, difere, o sea, di que yo voy a cambiar un poquillo el tema. no, que habrá que justificar que en ese momento esa persona estaba sonámbula, ¿no? Pero, Claro, lógicamente, ¿no? Imagínate que yo soy sonámbulo, ¿eh? De momento no he hecho ninguna locura de esa y espero no hacerla nunca. Yo como mucho me levanto, quito las sábanas de la cama y las echo al bar. Una vez lo he hecho, pero bueno. No, fuera de broma ya, sí, es muy difícil acreditarlo porque ten en cuenta que es algo que se produce en la intimidad. Imagínate que dos personas están durmiendo, una persona se levanta sonámbula, mata a la otra ya está muerta, no tiene nada que decir, y solo queda esa persona. ¿Cómo acreditas que lleva sonámbula? Hombre, si hay alguien más en la casa que pueda ser testigo, bien, pero si no, pues tendrás que claro, valerte de lo que comentabais antes, de esos peritos que dicen, vale, esta persona es sonámbula, ha tenido estos antecedentes, estos episodios de sonambulismo, y por las características de las circunstancias en las que se produce esto, pues por esto, por esto, por esto y por esto, podemos afirmar que esa persona estaba en un episodio de sonambulismo, reduciéndolo mucho al absurdo. Pero ahí sí que se necesitaría esos informes periciales, ¿no?